Bueno, la clase de hoy es sobre integrales de superficies, chicos. Nosotros hasta ahora hemos visto las integrales dobles, que la hemos visto como una generalización de la integral definida. Ustedes saben que la integral definida, el conjunto de puntos sobre el cual se realiza la integración es un intervalo cerrado. En el caso de la integral doble, el conjunto de puntos sobre el cual se realiza la integración es una región R cerrada y acotada del plano coordenado. En el caso de la integral triple se evalúa o se realiza sobre un conjunto de puntos que es una región R que está en R3. La clase pasada vimos las integrales de líneas, donde el conjunto de puntos sobre el cual se efectúa la integración es una curva que va a estar en R2 o en R3. Y ahora vamos a ver las integrales de superficies. En este caso, las integrales de superficies, el conjunto de puntos sobre el cual realizamos la integración es una superficie alabiada. Significa que no es plana, como esta que está pintada en verde acá, ¿lo ven? Esa es una superficie alabiada. Bien, entonces, empecemos. Vamos a la definición. Para la definición, como ustedes habrán visto, yo los hice repasar la definición de la integral definida, dimos la definición de la doble, dimos la definición de la triple, la integral de línea y ahora la integral de superficie. Todas las definiciones se definen a través de ¿cuántos pasos? A ver si se acuerdan. Las definiciones les he dado a través de cuántos pasos, que he dicho no se olviden, porque son los mismos que vamos a repetir para todas las integrales. ¿Se acuerdan? 4 pasos. 4 pasos. El primer paso era la partición, ya sea si estoy en una integral definida, será el intervalo AB, si estoy en una doble de la región R, si estoy en una triple, la región R que va a estar en R3, en la integral de línea era el intervalo del parámetro, y ahora va a ser la partición de la superficie. El segundo paso era la elección del punto arbitrario en cada una de las partes. El tercer paso es la suma de Riemann y el cuarto paso el límite de la suma de Riemann. Son los mismos 4 pasos que vamos a seguir ahora para dar la definición de la integral de superficie. Entonces empezamos. Sea S una superficie de R3 cuya proyección sobre el plano XY es una región R cerrada y acotada en dicho plano. Acá está la superficie S, ¿lo ven? Esta que está en verde. La proyección de toda la superficie sobre el plano XY es una región R que está cerrada y acotada en el plano XY. Bien, el primer paso. Se efectúa una partición de la superficie S. Se la divide, como dice acá, en n partes. S1, S2, S sub n. El área de cada una de las partes de S1 será delta de S1. La de S2, delta de S2, y la de S sub n, delta de S sub n. Acá se ha representado la porción de superficie S, que es una superficie alabeada, y una porción chiquitita, que es la porción genérica, que representa una de las n partes, ¿sí? Por eso dice S sub i, cuya área es delta de S sub i. Bien, o sea, la superficie S se la divide en n partes. El segundo paso es la elección del punto arbitrario en cada una de las partecitas en la que se ha dividido la superficie S. Entonces, en la parte S1 tendremos el punto psi sub 1, eta sub 1, tita sub 1. En la S2 será el psi sub 2, eta sub 2, tita sub 2. En la S sub n, psi sub n, eta sub n, tita sub n. Y en la genérica es psi sub i, eta sub i, tita sub i. Acá lo tienen, ¿ves? Psi sub i, eta sub i y tita sub i. En esta partecita. El paso 3, la suma de Riemann. Acá me he comido. La función, tenemos la superficie S, que es una superficie de R3, cuya proyección a la región R es cerrada y acotada. La función F, que es una función de 3 variables definida así, U igual a F de X y Z, que va a estar definida y va a ser continua en la superficie S. ¿Sí? Bueno, entonces la suma de Riemann es la suma de los productos del valor que toma la función en cada punto, o sea esto, por el área de la correspondiente porción.
El otro término es el valor que toma la función en el otro punto, que va a estar, es el punto arbitrario de la otra porción, esta. Entonces, el valor que toma esa función de 3 variables en ese punto por el área correspondiente de esa porción. Y así sucesivamente. ¿Cuántos términos tiene la suma de Riemann? N. Y acá está expresada de manera compacta. El cuarto paso, en definitiva, ahora es el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito y el mayor de los s sub i tiende a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, y eso se define como la integral de superficie de la función f sobre la superficie S. Es decir, y esta es la notación que usamos. Esta no es notación de integral doble. Es la integral de superficie sobre la superficie S de la función f de x y z. Será el límite de la suma de Riemann. ¿Lo ven? Entonces, como todas las integrales, la estamos definiendo a través de 4 pasos. La partición de la superficie S se la divide en n partes, S1, S2, S sub n. Hablamos del área de cada una de las partes. Elegimos el punto arbitrario en cada una de las partes, hacemos la suma de Riemann del valor que toma la función en cada punto arbitrario. Como hay n parte, esta suma de Riemann va a tener n términos. Y por último, tomar el límite de la suma de Riemann cuando la norma cuando el n tiende a infinito y el mayor de los s sub i tiende a hacerse 0. Si ese límite existe, es por definición la integral de superficie de la función f sobre la superficie S. Ahí está. Bueno, como dice acá este primer párrafo, para evaluar las integrales de superficie, a ver, los quiero escuchar a ustedes. La integral definida también se define como el límite de la suma de Riemann, pero para evaluar la integral definida no hacemos el límite de la suma de Riemann. ¿Qué aplicamos? ¿Qué regla aplicamos? En la integral definida, análisis matemático 1, ¿qué aplican para resolverla? Teorema de Barrel. La regla de Barro. Perfecto. Perfecto. La regla de Barro. En el caso de la doble, tenemos nuestro teorema de evaluación, que en definitiva hace uso de las regiones, tipo de regiones, T1, T2, ¿se acuerdan? Y hace uso de las integrales iteradas. Entonces, como es doble, tenemos 2 integrales iteradas, y cada integral iterada es una integral definida, y cada integral definida se resuelve con la regla de Barro. En el caso de la triple, también se define como el límite de una suma, pero para evaluarla no aplicamos la definición, el teorema de evaluación. Y ahí nos conduce a hacer uso de integrales iteradas, que son 3 integrales definidas sucesivas, y en cada integral definida usamos la regla de Barro. En la integral de línea llevamos todo en términos del parámetro t, lo llevamos en integral definida. Y ahora en la integral de superficie lo vamos a llevar a una integral doble, y a su vez la integral doble a la integral iterada, y la integral iterada a su integral definida. ¿Se imagina la importancia de la regla de Barro? Todos llevamos a la regla de Barro. Bueno, entonces, vamos a los teoremas de evaluación. Resulta ser que para evaluar la integral de superficie, lo que hacemos es proyectar a esta porción de superficie sobre alguno de los planos coordenados. Puede ser el plano XY, el plano YZ o el plano XZ, según convenga. Entonces, el primer teorema es cuando proyectamos sobre el plano XY. Al proyectarla, como lo ven acá en el grafiquito, tenemos que obtener una región R cerrada y acotada. ¿Sí? Entonces vamos al teorema de evaluación. Dice, si S es una superficie de ecuación Z igual a G de XY, fíjense en la forma de la ecuación de la superficie, y R es su proyección en el plano XY. Y vienen las condiciones. Si G, la función G respecto de X, G respecto de Y, son continuas en R, y F, la función de 3 variables, de la que hemos partido, esta, es continua en S, dice, ¿ven? O sea, en la superficie S. Entonces, la integral de superficie
se va a evaluar con la integral doble. Integral doble sobre R de f, fíjense lo que dice la fórmula. XY, y donde dice Z acá, reemplazamos por la ecuación de la superficie, ¿lo ven? Por la raíz cuadrada de 1 más g respecto de x al cuadrado y g respecto de y al cuadrado. Son las derivadas parciales de la ecuación de la superficie. O sea, claramente vemos que la integral de superficie la llevamos a una integral doble. Bueno, la demostración del teorema. Tenemos las hipótesis. S es la superficie de ecuación z igual a g de xy, g, gx, gy, continua en R, y la f continua en S. Entonces, queremos probar esto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Dice, tomando cada porción S sub i, acuérdense que la superficie se divide en n porciones, acá está dibujado unitas, pero son n. Dice, tomando cada porción y proyectándola sobre el plano XY, a todas las porciones, nos va a dar la región R. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice acá. Tomando cada porción S sub i y proyectándola en el plano XY, se obtiene la región R en el mencionado plano, donde R, como yo les decía, es cerrada y acotada. La superficie S, ya sabemos acá, es de ecuación Z igual a G de X. ¿Y ahora qué hacemos? Viene este grafiquito. En este gráfico lo que estamos representando es la porción genérica, la S sub i, esta solita, la que está en colorado, esta, esa solita. Entonces, tenemos la porción S sub i. El área de esa porción es delta de S sub i. Ahora consideramos el vector diferencial de S, voy a borrar los otros vectores que he marcado yo ayer. Consideramos el vector ds, este que está acá, que va a ser perpendicular a SI, o sea, la porción en el punto P sub i. Luego consideramos el vector dA, que es perpendicular a RI. ¿Quién es RI? Es la proyección de S sub i sobre el plano X. Ahora, este vector lo reemplazo acá, lo represento acá. Entre este vector y el ds va a quedar formado un triángulo rectángulo. Ahora, el ángulo, ¿cuáles son los ángulos directores que tiene una recta o un vector en R3? ¿Cuántos ángulos directores hay? A ver, de geometría. ¿Cuántos ángulos directores hay? Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector o la recta con la dirección positiva de los X coordenadas. Entonces, yo quiero ver el ángulo que forma un vector con la dirección positiva del eje Z, ese ángulo, ¿cuál es el ángulo director ese? ¿Qué les parece? ¿Alfa, beta o gamma? Geometría. Uy, tan calladito. Bueno, a repasar, ¿no? Vayan a los apuntes de álgebra, ahí está, es gamma. El ángulo que forma el vector de S con la dirección positiva del eje Z es el ángulo director gamma. ¿Ven? Ese. Entonces, entre DS, DA y gamma queda formado este triángulo rectángulo, que yo lo voy a borrar. ¿Sí? Acá lo he dibujado aparte. ¿Lo ven, chicos? Está Sí. el DS, el DA y gamma. Ahora, coseno de gamma, cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, DA sobre DS. DS es DA sobre coseno de gamma. Por lo tanto, DS va a ser 1 sobre coseno de gamma, es secante de gamma. Trigonometría. Entonces, el diferencial de S es secante de gamma por DA. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ven? DA es DS coseno de gamma. Por lo tanto, DS es secante de gamma por DA. Lo que viene ahora hasta aquí es simplemente explicar por qué, fíjense, de la integral de superficie pasamos a la integral doble.
esto no es una integral doble. La integral de superficie sobre la superficie labiada. ¿Y por qué es igual a la integral doble? Y acá está la explicación. Fíjense lo que dice. La superficie S es de ecuación Z igual a G de X. El punto P sub I, y lo ven acá en el grafiquito, está en la superficie S. ¿Lo ven? Este punto es un punto que pertenece a la superficie S. Entonces acá es lo que dice. El punto P sub I, si sub I pertenece a S. ¿Eso qué significa? Que el punto pertenezca a S. Que las coordenadas del punto verifican la ecuación de la superficie. ¿Cómo hacemos esa verificación? Y bueno, donde dice Z se reemplaza por tita sub I. Entonces, tita sub I va a ser igual a G en si sub I y eta sub I. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice acá? Tita sub I es G de si sub I. Además, ¿qué hemos dicho? Que el área de esta porción chiquitita es delta de SI. Ese es el área de la porción chiquitita. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, acá la relación que hay entre el DS y el DA está en términos diferenciales, pero también lo podemos poner en términos de incremento. Entonces, el delta de S sub I, si DS es secante de gamma por DA, eso significa que delta de S sub I será secante de gamma I por delta de A sub I. Escribiendo esta relación no en términos diferenciales, sino en términos de incremento. Entonces, ahora, sabiendo que delta de S sub I es secante de gamma I por delta de A sub I, y que tita sub I, acá se lo ve mejor, es G de si sub I eta sub I, reemplazamos en la definición de la integral de superficie, que es este límite. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá. Reemplazo acá. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a reemplazar este tita sub I y este delta de S sub I. Y entonces tenemos lo siguiente. Partimos del primer miembro. Integral sobre S de f de x y z de s. Reemplazamos acá el tita sub I. Tita sub I es G de si sub I eta sub I. Delta de SI es secante de gamma I por delta de S. Y ahora, este límite que ha quedado en el segundo miembro no es otra cosa que la definición de la integral doble sobre la región R de esta función integral. F de xy, g de xy, secante de gamma por diferencial de gamma. Entonces, ¿eso qué significa? Que este primer miembro es igual a este. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está, ¿ve? Esto es igual a esto. ¿Estamos? Ahora, analizando esta igualdad, por eso paso de una integral de superficie a una integral doble. Analizando esta igualdad, simplemente lo que tienen que acordarse ustedes es esto. A mí no me interesa en los finales que me justifiquen por qué esto es igual a esto. Lo que sí tienen que hacer en los finales es, una vez que han hecho toda esta consideración, el grafiquito, el triángulo rectángulo, y cuando llegan a esta relación que es secante de gamma por DA, pasan inmediatamente acá. Que la integral sobre S de f de x y z de s va a ser igual a la integral doble sobre R de, donde dice z se reemplaza por la ecuación de la superficie. Y el diferencial de S, lo encontramos acá, es secante de gamma por DA. ¿Estamos? Entonces, estamos en la igualdad 3. Ahora viene ver, ya prácticamente lo que queremos probar es esta fórmula. ¿Sí? Que esto es igual a esto. Ya está, ya lo vemos que es igual a la integral doble y tenemos este integrando, pero falta esta función acá. Pero falta ver que secante de gamma es la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, ahora va la segunda parte, que yo ya lo tengo escrito acá. Aprovechando esto para que no se haga tan largo el video. ¿Qué tenemos? Tenemos la ecuación de la superficie, z igual a g de xy. ¿Sí? La llevamos a la forma implícita.
entonces la expresamos como z menos g de x igual a 0. Como está dada en la forma implícita, responde a esta forma la ecuación f grande de x y z igual a 0. Ahora, el gradiente de la función f grande es un vector cuyas componentes eran ¿quién? El gradiente de cualquier función, sus componentes eran ¿quién? Ahí lo tienen Derivadas escrito. parciales. Las derivadas parciales, Las ¿sí? derivas parciales. Entonces el gradiente de f será fx por y más fi por j más fz por k. ¿Y quién es f grande respecto de x? ¿Qué les parece? ¿De dónde saco f grande? Si estoy diciendo que esta igualdad, esta ecuación, es la ecuación f grande de x y z igual a 0. Entonces, f respecto de x por implícita, ¿cómo derivo acá? A ver, ¿cómo se deriva? ¿Quién va a ser f respecto de x? Es la derivada del primer miembro respecto de x. Entonces, deriven respecto de x acá. ¿Cuánto les da la derivada de esto? La derivada de z, ¿cómo se deriva implícitamente? Si derivan respecto de x, y z quedan como Constante. constante. Entonces, la derivada de z es la derivada respecto de x. De z va a ser, es una constante, va a ser 0. Cero. Menos, hay que derivar esto respecto de x. La derivada de g respecto, la derivada de esta función respecto de x es g respecto de x. ¿Lo ven? Que es lo que aparece acá. Sí. Entonces, f respecto de x es menos, esta es menos g respecto de x. Vamos a f respecto de y. Es la derivada del primer miembro respecto de y. La derivada de z respecto de y, z es constante. Por lo tanto, la derivada respecto de y va a dar ¿cuánto? 0. 0. Y ahora derivo esto respecto de y. ¿Cuánto va a dar la derivada de esto respecto de y? La derivada de la función g. Y será G de y. g de y. Ahí G de está. y. ¿Lo ven? Acá Sí. está. Yo le he escrito ayer les escribí a los chicos, ¿ven? Ahí. Y f respecto de z, venimos acá y derivamos respecto de z. ¿Cuánto va a dar la derivada respecto de z? 1. 1. Entonces el gradiente de f, reemplazo acá las derivadas y da eso. ¿Está clarito? Menos g de x, y por y, menos g de y por j y 1 por k. Le sacamos el módulo al gradiente de f. El módulo, como el módulo de todo vector, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Como acá está, si bien es cierto es negativo, pero está elevado al cuadrado, ya le saco el signo, es como positivo. Entonces, por eso es esta componente al cuadrado, más esta al cuadrado y más esta al cuadrado. Por una cuestión de notación, para suavizar la notación, le llamamos A al módulo del gradiente. ¿Sí? El otro paso que viene es encontrar un vector unitario y normal A. Este gradiente de f, como todo vector gradiente, es perpendicular a la superficie. ¿Se acuerdan de las propiedades del gradiente, no es cierto? Entonces ahora queremos encontrar un vector unitario en la dirección del gradiente. Y va a ser normal, obviamente. Como todo vector unitario, es gradiente de f sobre el módulo del gradiente. ¿Cómo se encuentra el vector unitario? Si este es el gradiente, se divide cada componente ¿en qué? En el módulo. ¿Lo ven? Entonces dividimos esto por 1 sobre a y da esto. Divido esto en 1 sobre a y da esto y 1 sobre a esto. ¿Estamos? Ahora. Sí. El gradiente de f es perpendicular a la superficie. N es un vector unitario, la dirección del gradiente, por tanto es perpendicular a la superficie. Y como es vector unitario, sus componentes son ¿quiénes? Eso lo han visto cuando han visto derivada direccional. Las componentes de todo vector unitario son los
cosenos Coseno director. directores. Entonces, este va a ser coseno de alfa. Esta componente coseno de beta. Y esta componente, como yo he escrito ayer, es coseno de gamma. Esta es la que me interesa. Coseno de gamma es igual a 1 sobre A, por lo tanto A es 1 sobre coseno de gamma, pero 1 sobre coseno de gamma es secante de gamma. Y por lo tanto, secante de gamma va a ser igual a A, pero A, ¿quién es? Es la raíz cuadrada. El módulo. Lo recuerdo. ¿Lo ven? Entonces, como A es la raíz cuadrada y ya está. Nosotros estábamos parados acá. Yo les dije hay que encontrar quién es secante de gamma. Entonces volvemos acá y decimos la integral de superficie va a ser igual a la integral doble de la función f, x, y, g de x, secante de gamma es la raíz cuadrada, que es lo que se ha puesto acá, por dA. ¿Sí? Y ahí está la demostración. Entonces, n, como dice acá, gradiente de f y ds son todos vectores colineales, son perpendiculares a la superficie del punto P sub I. Bien, repasando la demostración, queremos demostrar esta forma. Cuando se les pidan los finales, se proyecta todas las porciones S sub I sobre el plano XY y se obtiene la región R cerrada y acotada en el plano XY. La superficie S es de ecuación Z igual a G de X. Ahora, esta superficie S sub I tiene el área delta de S sub I y tienen que hacerlo al grafiquito, representando la SI nada más, la porción genérica, cuya área es delta de S sub I. El vector de S es perpendicular a SI en el punto P sub I. El vector de A es perpendicular a I. Este vector de A lo representamos acá arriba. Gamma es el ángulo director entre el DS y la dirección positiva del eje Z. Representamos aparte el triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo sacamos esta relación, que DS es secante de gamma por dA. De ahí, inmediatamente saltan acá donde yo les he puesto, ¿ven? No necesito que justifiquen para los finales, y acuérdense lo que les digo, que la integral de superficie es la integral doble. No, directamente de acá saltan acá, a 3. Y entonces dice, la integral sobre S de f de x y z de s se reemplaza z por la ecuación de la superficie acá. Entonces esto es igual a la integral doble sobre R de f, x y g de x y secante de gamma por dA, que es el diferencial de S. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos secante de gamma? Como la ecuación de la superficie z igual a g de x y, la llevamos a implícita y la ponemos en esta forma. F grande de x y z igual a 0. El gradiente de la función f grande es este vector. Encontramos el gradiente, como le acabo de explicar. El módulo del gradiente. Le llamamos A al módulo del gradiente. Encontramos el vector unitario. Acá los n y gradiente están en negrilla porque no hay, son formas de anotarlo, ¿no? Pero cuando ustedes escriban en el papel tienen que ponerle el vectorcito, ¿no? Bueno, el n es un vector unitario en la dirección del gradiente. Entonces n es gradiente de eso sobre el módulo. Bueno, estas son dos notaciones del módulo, ¿no? Con doble raya o una doble raya, de las dos maneras indistintamente. Sacan el vector unitario, que es esto. ¿Sí? De las tres componentes del unitario me interesa la tercera, que es el coseno de gamma. ¿Ven? Coseno de gamma es 1 sobre A. Secante de gamma es A. Entonces, secante de gamma es A, pero A es la raíz cuadrada. ¿Ven? Y una vez que tienen eso, reemplazan acá el secante de gamma y ahí está demostrado. Entonces ahí dice el n, el ds y el gradiente son todos vectores colineales. Entonces el n es un vector que anda por aquí. El gradiente de f anda por ahí y el ds.
Son 3 vectores colineales. ¿Estamos? Bueno, ese es un teorema cuando la porción de superficie esta se la proyecta sobre el plano XY. Yo he dicho que también se la puede proyectar sobre los otros planos coordenados. Y acá tenemos, ¿ven? Cuando proyectamos sobre el plano XZ, para proyectarla sobre el plano XZ, la ecuación de la superficie tiene que estar dada así en esta forma. I igual a G de XZ, ¿no? Entonces, ¿qué dice este teorema? Si S es una superficie de ecuación I igual a G de XZ, y R es su proyección en el plano ahora XZ, si la función G, G respecto de X, G respecto de Z, son continuas en R, y F es continua en S, entonces la integral de superficie se evalúa con esta integral. Fíjense en cómo queda la integral doble ahora. La ecuación de la superficie es I igual a una función de XZ. La proyección de la porción es sobre el plano XZ. Entonces fíjense en cómo queda la fórmula. Integral sobre S de la función F respecto de S va a ser igual a la integral doble sobre la región R. Esta región R está en el plano XZ, ¿no? De F, X, donde dice I acá, se reemplaza por la ecuación de la superficie. Z y la raíz cuadrada. Fíjense en cómo queda la raíz cuadrada ahora. 1 más G respecto de X al cuadrado, porque fíjense en cómo la ecuación de la superficie igual a G de XZ, las dos derivadas van a ser G de X y la otra va a ser G de Z. Entonces en la raíz cuadrada aparecen esas derivadas. G respecto de X al cuadrado más G de Z al cuadrado por diferencial de área. ¿Sí? Entonces yo lo voy a remarcar a la otra forma. Esto es cuando la ecuación de la superficie es de la forma, voy a poner otro colorcito más alegre, es de la forma igual a G de XZ, ¿sí? A demostrar, ¿no? El teorema. Y tenemos otra fórmula cuando la ecuación de la superficie es X igual a G de Y de Z. Ahí estamos diciendo que proyectamos sobre el plano YZ. Por eso el teorema dice, S es superficie de ecuación X igual a G de Y de Z y R es su proyección en el plano YZ. Si tanto la función G como las derivadas parciales G de Y, G de Z son continuas en R y F es continua en S, entonces la integral de superficie se calcula con esta forma. Fíjense cómo queda. Integral sobre S de, va a ser igual a la integral doble sobre R, donde dice X ahora, en el argumento este, reemplazamos por la ecuación de la superficie. Y Z, y la raíz cuadrada va a ser 1 más las dos derivadas parciales ahora. Son G de I al cuadrado y la otra derivada es G de Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora la voy a remarcar. Y dice ahí un hermoso cartel a demostrar. La fórmula, ¿no? Se hace exactamente lo mismo que yo he hecho recién. Ya más o menos lo voy a explicar. Fíjense, si queremos demostrar esta fórmula, donde la ecuación de la superficie es igual a G de XZ, para encontrar la fórmula es todo lo mismo que esta demostración, nada más que hay que arreglarla, ¿no? Ahí lo que conviene, donde dice Z, es llamarle I. ¿Sí? Acá donde dice Z, conviene cambiar por el eje Y. Y donde dice Y, conviene ponerle Z. Ahora, el ángulo que forma el DS con la dirección positiva del eje Y, ¿qué ángulo va a ser? ¿Qué ángulo director? ¿Va a ser gamma? ¿Qué No. ángulo de? A ver, eso lo han visto en geometría y también lo han repasado en derivada direccional.
el ángulo que forma con la dirección positiva del eje Y. Los ángulos directores Beta. son beta. Acuérdense que los ángulos directores son alfa, beta y gamma, ¿no? Con el eje Y, ahí ya no es gamma, sino va a ser beta. ¿Sí? No quiero ensuciar mucho esto va a ser beta. Entonces este no va a ser gamma, sino beta. Y todo eso va a ser lo mismo, nada más que ahí les va a quedar coseno de beta, coseno de beta, coseno de beta, secante de beta, ¿lo ven? Entonces acá, cuando vengan acá, tienen que reemplazar no el z, sino el i, por g de xz. Y el ds, ahí va a aparecer secante de beta por dA. ¿Sí? Luego a la ecuación de la superficie, que va a ser I igual a G de XZ, la llevan implícita, le encuentran el gradiente. Ese gradiente, así como el 1 aparecía acá, ahora el 1 les va a aparecer en esta componente, ¿no? Porque es I igual a G de XZ. Y así sucesivamente, ¿no? No quiero ensuciar el grafiquito. O sea, tienen que ir cambiando lo que haya que cambiar en el camino, chicos, ¿no? Y arreglando. Cualquier cosa me muestra. Para eso esto. Uy. Acá lo voy a dejar como estaba yo. Este es coseno de gamma. ¿Sí? Y así hacen la demostración. Le van cambiando el nombre a los ejes. De tal manera, es una manera, ¿no? Por supuesto, que a mí se me ha ocurrido que era la más sencilla, y se hace todo, básicamente lo mismo, ¿sí? Y ahí están las tres fórmulas. Bueno, voy al ejercicio, el ejercicio 1. Que acá voy a terminar de borrar. Para volverles a explicar a ustedes, que quede clarito. No es difícil, todos solamente tienen que ver hacia qué plano coordenado van a proyectar porque en definitiva lo llevan a una integral doble. Entonces las integrales dobles que les queda resulte fácilmente calculable. Eso es todo lo que tienen que ver. Y hacer la gráfica, por supuesto. Como verán, la geometría es fundamental ahora. Bueno, este ejercicio... Y se evalúa la integral de superficie, nos dan esa integral, donde ese es el hemisferio. ¿Ven? Que está la superficie esférica, pero dice z mayor o igual que 0. Representan gráficamente y ahí lo tienen en el hemisferio. Ahora viene la pregunta. ¿Hacia qué plano coordenado les conviene proyectar la porción de superficie? La porción de superficie obviamente está en L3. Al proyectarle esa porción, esa región le tiene que ser una región cerrada y acotada y además fácilmente calculable la integral doble sobre esa región. Entonces, si ustedes la ven, yo ya le he graficado acá, es la mitad superior de la superficie esférica. Si lo proyectamos sobre el plano XY, en el plano XY vemos todo el círculo. ¿Lo ven? ¿Y cuál es la ecuación del círculo? Si la ecuación de la superficie es, y ahí hacemos z igual a 0, porque proyectamos sobre el plano XY. Entonces el círculo les va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esto es r sub xy, con eso indico que se ha proyectado hacia el plano XY. ¿Está, chicos? Ahora alguien me puede preguntar, ¿y por qué no hacia el plano del frente? Y sí se puede proyectar, pero da muy complicada la integral. ¿Sí? Acá hay que encontrar regiones que sepamos integrar. Los círculos, sin dudarle, chicos. Cuando vean que la proyección da círculo, cuarto de círculo, hacia ahí hay que proyectar. Entonces el círculo acá lo veo en el plano XY. Como la ecuación de la superficie es esta, haciendo z igual a 0, queda la ecuación del círculo. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, estamos usando la primera fórmula, esta. Si la ecuación de la superficie es esa, entonces la integral de superficie es esto. ¿Sí? Que yo ya lo he vuelto a escribir ahí.
como la ecuación de la superficie es z igual a g de xy, entonces la integral sobre S se va a calcular con esta fórmula. Fíjense en acá, claramente estamos reemplazando, acá, claramente estamos reemplazando el z por esto, ¿lo ven? Y por la raíz cuadrada de todo esto. Bueno, ¿qué necesitamos conocer? Estas dos derivadas parciales, g respecto de x, o lo que es lo mismo, z respecto de x. Bien, pero falta definir quién es la ecuación de la superficie. No es toda la esfera, es la parte superior de la esfera. Entonces la ecuación de la superficie S es z igual a la raíz cuadrada de espejo z, y tomo parte positiva, porque acá dice que z es mayor o igual que 0. Entonces va a ser la raíz cuadrada de esto. Bien, necesito las dos derivadas parciales de la ecuación de la superficie, que son estas dos que están acá. Entonces, a partir de la ecuación de la superficie, a ver, quiero que me dicten, ¿cuáles son las dos derivadas parciales? Z respecto de X. ¿A qué es igual Z respecto de X? Derivando de acá. 1 sobre... Uy, están calladitos. ¿Cuánto es la derivada? 1 sobre 2 veces... X cuadrado. Menos 4 de X Eso. cuadrado más Y cuadrado. Por... Falta algo. 2X. Menos 2X. 2X. Menos 2X. ¿Sí? Entonces este se va con esto. Y tenemos que el Z de X obviamente queda menos X sobre la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado más Y cuadrado. ¿Y cuánto dará Z de Y? ¿Cuánto dará Z de Y? Y ahí le va a Y dar. sobre la raíz cuadrada de Y 4 sobre la menos. raíz cuadrada. Exactamente, ¿ven? Bueno, ahí están las dos derivadas parciales. Entonces ahora reemplazamos todo en la fórmula. ¿Y qué tenemos? La integral sobre S de la función que era x cuadrado más y cuadrado por z diferencial de S se va a calcular con la integral doble sobre R de esto que está acá. Significa que reemplacen todo el integrando z por la ecuación de la superficie. Entonces esto es x cuadrado más y cuadrado por z. Y la ecuación de la superficie es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de la superficie, ¿lo ven? Ahí está. Por la raíz cuadrada. Por la raíz cuadrada de 1 más g respecto de x es z respecto de x, que va a ser x cuadrado sobre 4 menos x cuadrado más y cuadrado y más z respecto de y al cuadrado. Es y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado más y cuadrado y por el diferencial de A. ¿Sí? Bueno, acá con las integrales de superficie siempre van a quedarse expresiones largas, pero hay que arreglarlas. Así como está, no dice nada esto. Siempre hay que arreglarla. Entonces vamos a arreglarla ahora. Entonces, esto va a ser igual a la integral doble sobre R de x cuadrado más y cuadrado por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más y cuadrado por raíz cuadrada de, saco común denominador ahí. El común denominador es ¿quién?
¿cuánto va a quedar acá? Y ahí va a quedar 4. X cuadrado. 4. Es. ¿Me siguen, chicos? Y Sí. más X cuadrado más Y cuadrado y por el diferencial de área. ¿Sí? ¿Qué puedo simplificar ahí? Siempre hay que arreglar. ¿Qué puedo simplificar en esa expresión? Esto, esta suma de cuadrados con esta. ¿Sí? Ahora, sigo arreglando. Distribuyo la raíz entre el numerador y el denominador. Integral doble sobre R de X cuadrado más Y cuadrado por raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado más Y cuadrado por raíz cuadrada de 4 es 2 sobre raíz cuadrada de 4 ¿qué simplifico ahora? El denominador. Claro, la raíz con la raíz. Y ya va tomando forma. Miren la expresión que resulta. Ese 2 lo puedo sacar fuera. Entonces vamos a tener 2 por la integral doble sobre R de X cuadrado más Y cuadrado por diferencia de R. Bien. O sea, a la integral de superficie, como ven ustedes, esto es una integral de superficie, lo llevamos al cálculo de esta integral doble. Ahora la pregunta, hay que resolver como toda integral doble. ¿Puedo resolver en las coordenadas que nos dan esa integral? Fíjense en qué expresión aparece en el integrando. Esto. X cuadrado, Y cuadrado. Eso. ¿Y en la región de integración? ¿Qué es? Es Una circunferencia. un círculo. Una circunferencia. ¿Podemos resolver en cartesiano eso? No. No, conviene No, pasarlo no se puede. A coordenadas Las coordenadas polares. polares. Entonces vamos a decir X igual a R coseno de tita y igual a R seno de tita. Entonces esto va a ser 2 integral integral. X cuadrado más Y cuadrado en polares, ¿cuánto da? R. R al cuadrado. R cuadrado. Por R, fíjense en la integral que resulta de tita. ¿Sí? Bien, ahora hay que encontrar las variaciones de R y de tita. Y voy a la R. Esto yo le voy a poner acá. A mí me gusta ponerle, la cuestión mía, para que quede claro que hacia ahí estoy proyectando. ¿Ven? R sub XY. Bien. Entonces ahora vamos a ver las variaciones. Si no le ponen, no hay error, por favor, una cuestión mía, ¿no? El ángulo tita, como es círculo completo, varía desde 0 hasta 2pi. 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 Entonces va desde 0 a 2pi. El R va desde R igual a 0 hasta la circunferencia, que es R igual a 2. Igual a 2. Ahí está. Y muy bien, ahora hay que resolver esta integral, pero todavía falta arreglar un poquitito. Esto es R cubo. ¿Sí? Entonces, ahora resolvemos la integral y decimos, primero va esta integral. Entonces, 2 integral entre 0 y 2pi d. La integral de R cubo es R a la cuarta Sobre 4. entre 0 y 2. Y esto va con respecto a tita. El 2 sobre 4, ya el 4 lo puedo sacar afuera, ahí vamos a tener un medio, R a la cuarta, que 2 a la cuarta es 16. Por la integral de d tita, es tita entre 0 y 2pi, ya la resuelvo, ¿sí? Y entonces esto va a dar 8 por 2pi, y esto va a dar 16pi.
Ahí está el resultado. ¿Sí? Bueno, Sí. este es un claro ejemplo sencillo, como lo ven ustedes, de una integral de superficie. Ojo que acá no vale la simetría, ¿no? Nada de hacer la cuarta parte y multiplico por 4, porque como resultado de una integral de superficie es un número real. Acá no vale la simetría. Bueno, vamos a otro ejercicio. El ejercicio 3. He traído 2 para mostrarles, ¿sí? Bueno, acá dice, evalúe la integral de, está en el libro, no en el documento, obviamente el enunciado. Dice, evalúe la integral de superficie, donde S es la parte del paraboloide, x igual a 4 menos y cuadrado menos z cuadrado, que está enfrente del plano x igual a 0. Es este es el paraboloide, ¿sí? El eje de simetría es el eje X, el vértice del paraboloide. Acá lo tengo escrito en esta forma, el paraboloide, ¿ven? Forma canónica. El vértice del paraboloide es el punto 4, 0, 0. Y se abre hacia las X negativas, para allá. Bueno, ya acá está todo dado. Me están dando explícitamente. Dice que la ecuación de la superficie S, esta es la superficie, el paraboloide. Es x igual a 4 menos y cuadrado menos z cuadrado. En función de lo que yo les he dicho, la proyección de la superficie S tiene que ser una región cerrada y acotada. Acuérdense, ¿por qué hablamos de proyección? Porque lo llevamos al cálculo de una integral doble sobre una región que está en un plano coordenado. Entonces esa región, además de ser cerrada y acotada, tiene que ser fácilmente integrable. ¿Estamos? Las regiones que son fácilmente integrables son los círculos, por ejemplo. Entonces ahora yo les pregunto, ¿hacia qué plano coordenado conviene proyectar todo el paraboloide? Yo acá he dibujado nada más que lo que se ve en el primer octante, ¿no? Pero bueno, ¿hacia qué plano coordenado les parece que les conviene proyectar toda la superficie de tal manera de ver una región fácilmente calculable? ¿Qué les parece? Está ahí. Exactamente, ¿ven? Porque si proyectamos hacia el plano ZI igual IZ, como dice el compañerito, ¿qué voy a ver? Ahí lo estoy viendo el círculo, y sin dudar, ¿lo ven? Ahí lo veo el círculo. ¿Cuál será la ecuación del círculo? Y bueno, como estamos en el plano ZI, X igual a 0. Haciendo X igual a 0, queda I cuadrado más Z cuadrado igual a 4, que ahí lo tienen, ¿ven? Y por eso he puesto R sub I Z, porque eso que estoy indicando, que a la porción de superficie la proyecto sobre el plano IZ. Bien, ahora voy a la teoría. Cuando la ecuación de la superficie es X igual a G, X igual a G de I de Z, la integral de superficie se evalúa con la integral doble de la función f, donde dice x se reemplaza por la ecuación de la superficie. Por la raíz cuadrada de 1 más, como la ecuación de la superficie x igual a g de y y de z, acá va a ir 1 más g respecto de y al cuadrado y más g respecto de z al cuadrado por diferencial de y. Entonces nos venimos acá y acá yo la he vuelto a escribir a la ecuación de la superficie, a la fórmula, ¿lo ven? Bien, para aplicar la fórmula necesitamos calcularle las derivadas parciales. Entonces, si la ecuación de la superficie es esa, que ya nos dan fácilmente, entonces calculamos las derivadas. Y decimos, x respecto de y es lo mismo que g de y, ¿no? X respecto de y, ¿cuánto da x respecto de y? Derivando ahí. Menos 2i. Exactamente. Me Y doy x respecto de z, menos 12. menos 12. Y ahora aplico la fórmula. Entonces decimos, la integral sobre S de la función, ahí la función es 1 más 4 de i cuadrado más z cuadrado, por diferencial de S, igual a la integral doble sobre R y Z, porque ahí lo he proyectado, de
Lo que dice acá es que al x se lo reemplace por la ecuación de la superficie, pero esta no depende de x, ya está todo en términos de y de z, entonces lo copio como está. Entonces va a ser 1 más 4 por y cuadrado más z cuadrado, cierro, por la raíz cuadrada de, acá voy a borrar, ha quedado, por la raíz cuadrada, ya ven, esto me estoy quedando sin batería, ahí, y ahora van por la raíz cuadrada y hay que escribir las derivadas al cuadrado, la suma de las derivadas, ¿sí? Entonces, va a ser x respecto de y al cuadrado, bueno, va a aparecer el 1 más 4. Acá yo al 1 se lo suele, en la parte práctica se lo suele poner adelante, ¿no? Con respecto a lo que aparece en la teoría. Da lo mismo, obviamente, ¿no? Entonces, 4y cuadrado más g respecto de z es x de z, 4z cuadrado por el diferencial. ¿Sí? Y ya todo está en términos de la variable iz, ¿lo ven? Si hubiera alguna que no esté, hay que ponerlo todo en términos de y de z, ¿no? En este caso, porque la proyección es hacia iz. Hace rato, cuando era hacia xy, voy a volver un ratito, si ustedes observan, todo está en términos de x y, ¿no? Esto, porque dice r sub xy. Bueno, vamos acá. Esto que he dicho yo, hay que arreglarlo. Entonces esto va a ser la integral doble sobre r y z de 1 más 4 por y cuadrado más z cuadrado elevado a la ¿cuánto? ¿Qué les parece? ¿Elevado a la? No. Esto está elevado a la potencia 1 y todo esto a la 1 medio. Entonces todo esto va a ser a la 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios. Ahí está. ¿Estamos? Y ahí está todo, ¿ven? Está todo en términos de y de z, como tiene que ser, porque la proyección está sobre el plano iz. Bueno, ¿y ahora qué aparece? Ahora hay que resolver la integral doble. Tenemos esta función integrando y tenemos esta región de integración. En la función integrando aparece esta expresión, que es suma de cuadrados, ¿lo ven? Acuérdense en que he dicho yo, cuando hay que pasar a polares, cuando aparezca la suma de cuadrados. En este caso, como estoy en iz, aparece y cuadrado más z cuadrado, ¿ven? Aparece en una parte de la integral. Y a su vez aparece un círculo. ¿A qué coordenadas tengo que pasar? Polares. Polares. ¿Pero en qué plano coordenado planteamos las polares? La IZ. Y En el Z. iz. Perfecto. ¿Cómo van a ser las coordenadas polares entonces en el plano iz? Y va a ser igual a ¿qué? Coseno de R por el coseno de ti. de tita. y z, Z. R por el seno de tita. ahí está. ¿Lo ven? Y listo, entonces ahora vengo acá y decimos, esto se va a resolver integral, integral. ¿Cómo va a quedar el integrando en polares? 1 más 4 y cuadrado más z cuadrado en polares, ¿cuánto va a dar? R cuadrado. R cuadrado. Elevado a la 3 medio por R dr de tita. ¿Sí? R dr de tita. Entonces, muy bien. Ahora vamos a las variaciones. El ángulo tita, acuérdense que no vale la simetría. La vuelta completa es de 0 a 2pi. 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 Entonces esto va de 0 a 2pi. ¿Y qué más? Y el R va de R igual a 0 al R del círculo, que es R igual a 2. 2. ¿Sí? Bueno, lo que viene ahora, chicos, es resolverla a esas integrales iteradas. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, primero hay que resolver esta y el resultado de esa con respecto a la otra. Bueno, acá o hacen los cálculos auxiliares, si la sacan afuera la integral, porque ahí van a tener que resolver esta integral. 1 más 4 r cuadrado elevado a la 3 medio por r de r. Hacen una sustitución, análisis matemático 1, ¿no? O bien hacen la regla. La llevan a una integral inmediata. Por ejemplo, para que esto sea inmediata, yo necesito que acá me aparezca la derivada de la base de la potencia. Y la derivada de la base de la potencia es 8R. Entonces acá necesito un 8 y acá voy a poner un 8. Entonces ya lo saco afuera, integral entre 0 y 2pi de, y ahora sí, ya le llevé una integral inmediata. 1 más 4r cuadrado elevado a las 5 medios sobre 5 medios entre los valores 0 y 2. Y esto por diferencial de θ. Bueno, ahora hay que reemplazar la primitiva para los límites de integración. Yo lo voy a arreglar un poquitito acá, esto acá, y saco el 5 afuera, y hay un 4 por 5, 20. Y ahí vamos a tener esto para el límite superior, y vamos a tener ahí r cuadrado es 4 por 4 es 16, más 1, 17. Ahí va a aparecer 17 a la 5 medio, menos el valor que toma la primitiva para el límite inferior, que es menos 1. ¿Mm? Por la integral de d θ, que es θ entre 0 y 2pi. Y en definitiva, esto está quedando 1 sobre 20, 17 a la 5 medio, menos 1 por 2pi. Entonces esto va a quedar, en definitiva, 1 sobre 10 por 17 a las 5 medios, menos 1 por pi. ¿Sí? Ahí está. Creo que así da el resultado. 17 a las 5 medios menos 1 sobre 10 por pi. Ahí está. ¿Sí? Bueno, este es un claro ejemplo donde la proyección no es hacia el plano X, Y, ¿lo ven? Todo depende de cómo esté la superficie. Y hacia qué plano coordenado nos conviene proyectar. Ese plano, esa proyección tiene que ser una región cerrada y acotada, y además una región fácilmente integrable. Si hay que hacer cambio de variable, obviamente lo empezamos a buscar al círculo. ¿Estamos? Cada vez que ustedes vean que hay un círculo, hacia ahí hay que proyectar, porque los círculos los sabemos integrar. ¿Estamos? ¿Está, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Pasemos ahora a la aplicación de las integrales de superficie. Tiene muchas aplicaciones como las otras integrales, pero nosotros vamos a ver nada más que la aplicación geométrica. Entonces, vamos acá. Aplicación de las integrales de superficie. Área de superficie. Ahora queremos conocer el área de la porción de superficie, ¿sí? No pierdan de vista. La integral de superficie es una integral que se evalúa sobre qué conjunto de puntos. Es esta superficie labial. Esa es la integral de superficie. ¿Estamos? La aplicación geométrica de la integral de superficie es área de superficie. O sea, lo que ahora queremos hacer es conocer cuál es el área de la porción de superficie. Para hablar de área de la porción de superficie, vamos a considerar que esta función integrando constantemente vale 1. Esa u igual a f de x y z, vamos a considerar que el f de x y z igual a 1. Para que de esa manera la integral de superficie nos dé el área de la porción de superficie. Ahí vamos. Entonces, ¿ven? Si en la definición de la integral de superficie se considera el caso particular en que la función f de x y z igual a 1, entonces la integral de superficie proporciona el área de la superficie S.
vamos a la definición, porque esto también tiene una definición, y se van a seguir los 4 pasos. Se divide o particiona a la superficie S en n partes. S1, S2, S sub n. Las áreas de cada una de esas partes van a ser delta de S1, delta de S sub 2 y delta de S sub n. ¿Sí? Formamos la suma de Riemann, pero en el caso particular que la función integrando vale 1. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la definición del integral de superficie es todo lo mismo, nada más que la función vale 1, ¿ven? Acá está, ¿ven? La elección del punto arbitrario también se lo elige al punto arbitrario, pero la función vale 1. Entonces, el valor de la función en el primer punto arbitrario, esto va a tomar el valor 1, porque la función constantemente vale 1. El valor de la función en el otro punto arbitrario, esto va a tomar el valor 1. Y esto va a tomar el valor 1. Entonces ahí la suma de Riemann va a quedar 1 por delta S1 más 1 por ahí, y así. ¿Sí? Eso es lo que viene ahora. También está el punto arbitrario, pero nada más que como la función vale 1, f de si 1 eta 1, tita 1 vale 1. F de si 2 eta 2, tita 2 vale 2 y así sucesivamente. Entonces, considerando el caso particular en que la función vale 1, formando la suma de Riemann, queda esto. ¿Sí? Ahí yo les he corregido ayer, acá hay que poner un 2, ¿no? Delta de S1, delta de S2. Entonces la suma de Riemann es la sumatoria con I de 1 a n de 1 por delta de S1. Ahora, esta suma va a dar un valor aproximado del área de la superficie S, ¿ven? Entonces esta suma es una aproximación del área de la porción de la superficie S. Por eso el área de la porción de superficie S es aproximadamente igual a esa suma. Ahora, el área de la porción de superficie se define como el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Pero este límite, por definición de integral de superficie, vuelvo acá, habíamos dicho que la función integrando vale 1, esta vale 1. Entonces ahí va a quedar 1 por delta de C1. Pero este límite, por definición de integral de superficie, va a ser la integral sobre la superficie S de 1 por ds. ¿No ven? Entonces por ello es que acá tenemos que, por definición de integral de superficie, este límite no es otra cosa que la integral sobre S de 1 por ds. Entonces el área de la porción de superficie es esto. Ahí se ha corrido esto. Ahí. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando la función integrando vale 1, la integral de superficie nos da el área de la porción de superficie labial. Bien. Ahora vamos, ¿cómo hacemos para evaluar la integral al área de la superficie? Dice, al igual que para las integrales de superficie, contamos con 3 teoremas de evaluaciones para calcular el área de la porción de superficie, según que la proyección de esa porción de superficie se haga sobre el plano XY, sobre el plano YZ o sobre el plano XZ. Y acá vienen las 4. Dice, si S es una superficie de ecuación Z igual a G de XY, ahí ya estamos diciendo que a la porción la proyectamos sobre el plano XY. ¿Lo ven? Entonces dice, si S es una superficie de ecuación Z igual a G de XY y R es su proyección en el plano XY. Si la función G respecto de X, G respecto de Y, son continuas en R, entonces el área de la porción de superficie S se calcula con esta forma. ¿Lo ven? Queda nada más que la raíz cuadrada. Es la integral doble sobre R de esto. ¿Por qué? Se deduce fácilmente también de la otra fórmula, chicos. Porque si acá la función integrando esta vale 1, esto vale 1 y queda directamente la raíz cuadrada. ¿Lo ven? Bueno, entonces estamos acá. Para la demostración, lo vuelvo a explicar, es lo mismo que se ha hecho en la otra demostración, pero más corto ahora. Pero sí, hace lo mismo básicamente.
Hipótesis, esa es la superficie de ecuación z igual a g de xy. G y sus derivadas parciales continúan en R, y la función f vale 1. ¿Ven? Y obviamente continúa en S. Entonces el área de la porción de superficie queda eso. Tomando cada porción de la superficie S sub i, porque se la divide en n partes, y la proyectamos sobre el plano XY, se obtiene la región R en el plano coordenado. La ecuación de la superficie S es z igual a g de x. Y hacemos lo mismo. Tenemos la porción SI cuya área es delta de SI. ¿Lo ven? El vector de S es perpendicular a SI en el punto P sub. El vector de A es perpendicular a RI. ¿Quién es RI? Es la proyección de SI sobre el plano XY. El ángulo que forma el vector de S con la dirección positiva del eje Z es el ángulo bar. Entre estos dos vectores, ¿por qué? Porque al de A lo representamos acá, pero es el mismo. Dibujamos este triángulo rectángulo y lo ponemos aparte. De ese triángulo rectángulo, como lo acabamos de ver, sacamos que de S secante de gamma por de A. Esta explicación no necesito que me la den. Esto es, vuelvo a repetir, es porque paso de la integral de superficie a la integral doble sobre R. Directamente de acá decimos, por definición, el área de la porción de superficie es la integral sobre S del ds. Lo acabamos de ver en la definición, ¿no ven? Es, por eso, por definición, el área de la porción de superficie integral se dice sobre ds. Por lo tanto, la integral de S por ds va a ser igual a la integral doble sobre R de diferencial de S es secante de gamma por dA. Ahora hay que ver quién es secante de gamma, y hacemos lo mismo. A la ecuación de la superficie, que es z igual a g de xy, se la lleva a la forma implícita, esta. En la forma implícita le hacemos z menos g de x igual a 0, y la llevamos a esta forma. ¿Sí? Obtenemos el gradiente de la función f, que es ese vector. Ya lo hemos visto, el gradiente da esto. El módulo del gradiente se le llama a esa raíz cuadrada. Obtenemos el vector unitario normal en la dirección del gradiente. Se divide el gradiente en el módulo, o sea en a, y queda esto. Cada componente es el coseno director. Este es coseno alfa, esto es coseno beta, y esto es coseno gamma. Entonces, coseno de gamma es 1 sobre A, y A es secante de gamma. Por lo tanto, secante de gamma es la raíz. N, gradiente de f y de S, son vectores colineales. Y de ahí nos queda que el área de la porción de superficie, que la integral sobre S de S, va a ser igual a la integral doble sobre R de secante de gamma. ¿Quién es secante de gamma? Es la raíz cuadrada por el diferencial. ¿Sí? Bueno, por supuesto que están los otros teoremas que, como este, hay que demostrarlo, ¿no? Cualquiera de ellos aparece en los finales. Vamos al otro, que ya les voy a remarcar con colores. El teorema 5 es este. Vamos a cambiar el color, vamos a poner acá, esto lo vamos a levantar un poquitito, ahí está, ¿sí? ¿Qué dice el teorema 5? Si S es la superficie de ecuación I igual a G de XZ, al decir que es I igual a G de XZ, la superficie la proyectamos sobre el plano XZ. O sea, la R, la región R proyectada, va a estar en el plano XZ. Si G de X, G de Z son continuos en R, entonces el área de la porción de superficie se va a calcular como la integral doble sobre R. Fíjense, en la integral de superficie, vamos a la fórmula de la integral de superficie, para que quede clarito. Cuando la ecuación de la superficie es esta, ¿sí? Entonces la integral de superficie es esta. Pero ahora, para área, la función integrando vale 1, esto vale 1. Entonces va a ser igual a la integral doble sobre R, esto vale 1, y queda nada más que la raíz cuadrada, ¿no ven? Bueno, es esa. Es esta que está acá.
4. Esta. ¿Ve? El área de la porción de superficie integral doble sobre R de la raíz cuadrada. 1 más las dos derivadas de la función y. G de X al cuadrado más G de Z al cuadrado. A demostrar. Y el último teorema es cuando proyectamos hacia el otro plano coordenado. Entonces vamos a... A ver, acá está medio pierocho, medio agarradito. Ahí está. Bueno, este lo vamos a pintar con otro colorcito. Vamos a poner celeste. ¿Sí? Es el otro teorema. Fíjense lo que dice. Si esa es la superficie de ecuación X igual a G de Y de Z, ahí estamos proyectando sobre el plano YZ. O sea, la R está en el plano YZ. Sí. ¿Cuáles son las condiciones? G, la función G y sus derivadas. G de Y, G de Z, son continuas en R, entonces el área de la porción de superficie S se va a calcular. Y ahora vuelvo a la definición de integral de superficie para que vean que va de la mano, ¿no? Entonces la definición, el teorema, teorema 1, Cuando la ecuación de la superficie es esto, la fórmula para calcular la integral de superficie es esto. Pero ahora, área de superficie, vuelvo a repetir, la función f vale 1. Esto vale 1. Va a ser igual a la integral doble sobre r. Todo esto vale 1 y queda nada más que la raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, es lo que aparece aquí y es esto. ¿Lo ven? Va a ser la integral doble sobre r de 1 más el cuadrado, la suma de los cuadrados de las dos derivadas de la función x. O sea, g de y al cuadrado más g de z al cuadrado. A demostrar. ¿Sí? Nuevamente, acá está la demostración cuando se proyecta hacia el plano xy. Si llegáramos a proyectar hacia el plano xz, que era como yo les explicaba, una forma sencilla, se hace lo mismo. Nada más que hay que arreglarlo al gráfico, ¿no? Como proyecto hacia el plano XZ, lo que conviene es, como yo les decía, vuelvo a repetirles acá, y ya lo borro, cambiarle el nombre de los ejes. Esto le llaman Y, y a este le llaman Z. Entonces, el ángulo este ya no es gamma, sino este va a ser beta, este va a ser beta, y acá van a llegar a secante de beta, no secante de gamma. Esto va a ser secante de beta. ¿Sí? Y luego van a decir, por definición de integral de superficie, el área de superficie es esto. Entonces el área sobre S de S va a ser la integral doble sobre R, secante de beta por dA. Luego, para ver quién es secante de beta, hacen lo mismo, nada más que la ecuación de la superficie no va a ser Z igual a G de XY, sino Y igual a G de XZ. La llevan implícita, derivan y ahí van a obtener toda la fórmula, ¿no? En el caso de que quieran demostrar la otra, esta, ahí es X igual a G de Y de Z, y bueno, ¿qué tendrían que hacer? Ahí lo que les conviene, llamarle X a esto y darle un orden, ¿sí? Es todo lo mismo, nada más que tienen que ir arreglando, ¿sí? Si fuera X, ¿qué haría yo? Y le llamaría a este, le llamo X. A este le llamaría Y y a este le llamo Z. Y lo hago así. Este ángulo ya no va a ser gamma, sino alfa. Este va a ser alfa y acá van a llegar a no secante de beta ni secante de gamma, sino secante de... ¿A qué van a llegar ahí? Secante de alfa. ¿Sí? Y luego a partir de ahí saltan. El área de la superficie esto, entonces este le va a dar no secante de gamma, sino secante de alfa. La ecuación de la superficie ahora no es esta, sino es X igual a
G de I de C. La llevan implícita, la encuentran en el gradiente, el unitario y todo lo demás, y se demuestra la forma. O sea, hay que ir arreglándola. Se hace lo mismo, pero con un pequeño arreglo. Esa es una forma sencilla, ¿no? Bueno, listo. Vamos a los ejercicios. Vamos al ejercicio 4, que tenemos el área acá, ¿sí? Dice, calcule el área del paraboloide igual a x cuadrado más z cuadrado detrás del plano igual a 4. Bueno, el paraboloide es este, el eje de simetría es el eje Y, se abre hacia la eje Y positiva, ¿lo ven? Entonces, en función de todo lo que hemos visto, tanto para área de superficie como para integral de superficie, solo lleva una integral doble. Por lo tanto, hay que proyectarlo hacia el plano coordenado donde veamos una función, donde veamos una región que fácilmente la podamos integrar. Entonces, ¿hacia qué plano coordenado conviene proyectar esta superficie? Y Z, ZX. ZX. Hacia el ZX. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ahí claramente, ahí lo estoy viendo al círculo. ¿Cómo obtengo la ecuación del círculo? Si la ecuación del paraboloide es igual a x cuadrado más z cuadrado, ¿qué harían? Y bueno, lo tienen que intersectar con igual a 4. ¿Sí? Acá, para obtener esto, simplemente la ecuación del paraboloide es esto. Y de acá sacamos que x cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Lo ven? ¿Me siguen, chicos? Esta es la ecuación del paraboloide, lo cortamos con el plano igual a 4 y va a dar la ecuación de esta curva. Proyectada hacia el plano XZ va a dar todo, va a dar esta circunferencia y la ecuación del círculo E toma todos los puntos interiores. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, el hecho es que al decir que proyectamos el plano XZ, la ecuación de la superficie es esa. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que si la ecuación de la superficie es igual a, vengo acá, a g de xz, el área de la porción de superficie se calcula con la integral doble sobre r de la raíz cuadrada de 1 más la suma de los cuadrados de las derivadas parciales de la función y respecto de x o g de x al cuadrado, más y respecto de z o g respecto de z al cuadrado. Entonces vuelta acá y digo, ahí está, ¿ven? Es esa, o bien, en forma sencilla, en la parte práctica, nosotros escribimos y de x o y de z, porque la notación es más suave, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces necesitamos las derivadas parciales. Y respecto de x, de la ecuación de la superficie. Si la ecuación de la superficie es esta, ¿cuánto vale y respecto de x? Y respecto de z es 2Z. 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 ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces ahora reemplazamos en la fórmula. Entonces decimos, el área de la porción de superficie S va a ser la integral doble sobre Rxz de la raíz cuadrada de 1 más las derivadas parciales al cuadrado, o sea, 4x cuadrado más 4z cuadrado por diferencial de área. ¿Sí? Entonces eso va a dar, arreglándolo un poquitito, va a ser integral sobre Rxz de la raíz cuadrada de 1 más 4 por x cuadrado más z cuadrado por el diferencial. Perfecto. Muy bien. Nuevamente, en el integrando aparece esa expresión cuadrática. ¿Lo ven, chicos? A esta altura tienen que tener bien claro. Aparece expresión cuadrática. ¿Y qué más? La región de integración es un círculo. Entonces, ¿puedo resolverla en cartesiana eso?
No, hay que pasar a No. coordenadas Polares. polares. Bien, ¿en qué plano coordenado se plantean las polares? ZX. En el plano Exacto. Z. Entonces, al plantearla ahí, vamos a decir que X va a ser igual a R coseno de tita y Z igual a R seno de tita. Ahí está. Entonces venimos acá, integral, integral. Acá va a quedar raíz cuadrada de 1 más 4 R cuadrado por R de tita. ¿Sí? Hay que encontrar las variaciones de R y de tita. El tita no vale en simetría. Cuando hacemos integral área de superficie, sí. Pero considerando completo al círculo, va de 0 a 2pi, la 2pi. máxima variación. ¿Sí? Entonces acá va de 0 a 2pi. Y el R va de R igual a 0 a R igual al radio. O sea, R igual a 2. ¿Sí? 2. Bueno, y ahora hay que resolver esta integral, que es una integral bastante sencilla, como todas las que aparecen. Nuevamente la pueden sacar a esta afuera para resolverla y después volver, pero yo, como ustedes saben, la llevo en integral inmediata. Necesito la derivada de la base de la potencia. Bueno, entonces, esta la voy a volver a escribir abajo para que la vean bien, antes de resolver. Entonces, esto va a ser integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 2. Acá la voy a escribir así, 4r cuadrado elevado a la 1/2 por r de tita. ¿Sí? Entonces ahora sí, digo, resuelvo esta integral primero. Para resolver esa integral hay que, yo necesito, o hacen un cálculo auxiliar aparte, o usan tablas de integral y usan el GeoGebra, ¿sí? Nada más que en el parcial ya saben que no van a usar GeoGebra. Bueno, el hecho es que yo necesito un 8 acá, que es la derivada de la base de la potencia. Entonces, como multiplico por 8, divido por 8. Al hacer eso, ahora digo, bueno, entonces esta integral va a ser 1/8, que lo saco afuera, integral entre 0 y 2pi de, ahí sí, ya tengo la integral inmediata y tengo 1 más 4r cuadrado elevado, 1/2 más 1 es 3/2. Sobre 3/2 entre 0 y 2. Y esto por diferencial de. Bueno, esto lo puedo simplificar con este, ya lo voy arreglando para que no cueste barro. 1, esto va a dar 12, y esto nuevamente va a dar 16, 17 a la 3/2 va a dar ahora menos 1. Por la integral de d tita, que es tita, entre 0 y 2pi. Entonces esto va a dar 1/12, 17 a la 3/2 menos 1 y por 2pi. Y esto va a dar 1/6, 17 a la 3/2 menos 1 por pi. Bueno, 17 a la 3/2, no es así, bien, sexto, ¿sí? A ver si da el resultado, 17 a la 3/2 menos 1 por pi sobre 6. Perfecto, ¿sí? Ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? ¿Van entendiendo? Esto les quería decir. Acá sí vale la simetría, ¿ven? Fíjense que yo es como que, como es una superficie totalmente simétrica, podríamos considerar la cuarta parte de la superficie. Y luego
calcular el área de la cuarta parte y luego multiplicarla por 4. Tomar la cuarta parte equivale a tomar la cuarta parte del círculo. Entonces el ángulo θ iría de 0 a pi sobre 2 y r de 0 era igual a 2. A ese valor que obtengamos de esa área, el valor de esa área, que va a ser la cuarta parte de la superficie, obviamente hay que multiplicarla por 4 para obtener el área total. Cuando se hace área de superficie, sí valen las simetrías. Y bueno, vamos al ejercicio 7, que acá está, ya lo he traído planteado, hecha las gráficas, ¿no? Acuérdense que ustedes van a hacer las gráficas. Bueno, en el ejercicio 17 dice, calcule el área de la porción del plano que está dentro del cilindro en el primer octante. Bueno, ahí está el cilindro, que es de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Quiere decir que el eje de simetría del cilindro es el eje X. Y está pidiendo el área de la porción del plano, o sea, este pedacito, eso, que está dentro del cilindro, dice. ¿Lo ven? El plano, yo acá, para poder representarlo, lo llevo a la forma segmentaria, x sobre 2 más y sobre 2 más z sobre 2 igual a 1, y es este plano que está acá. ¿Sí? Yo ya lo he dibujado. Ese, y después el cilindro. Y pide, hay que leer bien el enunciado, el área de quién pide. Pide el área del plano, que está dentro del cilindro. Entonces esta porción verdecita. ¿Hacia qué plano coordenado conviene proyectar esa porción chiquitita de superficie? ¿Qué les parece? ¿Hacia qué plano coordenado conviene proyectar? ZI. Exacto, porque ahí voy a ver el cuarto, yo ya les he representado ayer a los chicos, ve ahí voy a ver el cuarto de círculo. Entonces ahí está el cuarto de círculo. ¿Lo ven? Bien. Sí. Ahora, ¿cuál es la ecuación de este arco de circunferencia o de este cuarto de círculo? Y bueno, ya está dado, porque dice y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Es esa. Entonces la circunferencia es esa ecuación. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la ecuación de la superficie? Y es la del plano. X igual a 2 menos y menos z. Entonces, cuando la ecuación de la superficie es X igual a G de Y de Z, acá, vamos, esa es esta, el área de la porción de superficie se calcula con esta fórmula, integral doble sobre R de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado, la suma de los cuadrados de las dos derivadas de la función X. X respecto de Y o G de Y al cuadrado, más X respecto de Z o G de Z al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces nos venimos acá y decimos, ahí está la forma. O bien, ya les he dicho que en forma práctica uno suaviza la notación. ¿Ven? Pongo X de Y al cuadrado más X de Z al cuadrado. Necesitamos calcular las derivadas parciales. Entonces vamos y decimos X respecto de Y, ¿cuánto va a dar? X de Y, ¿cuánto da la derivada? Menos 1. Bien. Y X respecto de Z, Menos 1. menos 1. Entonces ahora decimos, el área de la porción de superficie va a ser la integral doble sobre R y Z de la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1 por diferencial de área. ¿Sí? Y esto va a ser igual a raíz de 3 por la integral R sub I z del diferencial de área. Muy bien. La función integrando obviamente no tiene ningún problema. Acá el problema está en la región de integración. Como es un cuarto de círculo, ¿la vamos a resolver en coordenadas cartesianas? Sí. No, si un cuarto de No. círculo no. Pasamos a No. las coordenadas Polar. polares. ¿En qué plano coordenado planteamos las polares? Plano Y, ZI. Z. ¿Sí? Entonces hacemos I igual a R coseno de Coseno. tita y Z igual a R
seno de tita. Entonces esta integral va a ser raíz de 3, integral, R, dr de tita. ¿Sí? Entonces, el ángulo tita va a ir de 0 a... ¿Cuál es la variación de tita? Pi sobre 2. De Exactamente. 0 a pi sobre 2. El ángulo tita va de 0 a pi sobre 2. Y el R, vengo al grafiquito y digo, el R va de R igual a 0 hasta el R del círculo, el radio del círculo, que es R igual a 1. 1. R igual a 1. Entonces vengo acá, vamos a mover. R de 0 a 1. Fíjense la integral sencillísima que queda para resolver. Entonces vamos primero con esta y decimos, esta integral va a ser igual a raíz de 3 por la integral entre 0 y pi sobre 2, la integral de R de R cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 por el diferencial de tita. ¿Sí? Y esto va a ser igual a raíz de 3, la primitiva para el límite superior es 1 medio, y el límite inferior se va a hacer 0, ¿sí? Por la integral de d tita, que es tita, entre 0 y pi sobre 2. ¿Me entienden acá, chicos? Esta primitiva para el superior es 1 medio, menos la primitiva para 0 es 0, o sea que es 1 medio. Entonces Sí. esto va a ser raíz de 3 por 1 medio y por pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 4. Por pi sobre 2, ¿sí? Y esto va a quedar, en definitiva, raíz de 3 sobre 4 por pi. Ahí está el resultado. Así da. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Bueno, yo voy a dejar de grabar para que ya vuelvo, para que